Muy buenas noches a todos los que nos acompañan, tanto por el Facebook APSE Informa, como a los que están aquí presentes. Les saluda Saray Esquivel Molina, presidenta de la APSE. Bienvenidos a un programa más desde la otra acera. Hoy tenemos un programa muy especial. Estamos transmitiendo en vivo con un foro de lujo, al cual agradecemos su presencia, igual que a todas aquellas personas u organizaciones que nos han acompañado a lo largo de todas nuestras producciones anteriores. También estamos celebrando el 66 aniversario de la APSE. La APSE nace el 15 de julio de 1955 y vamos a hacer un homenaje pequeñito a todos aquellos afiliados que están con nosotros, y tengo aquí el nombre de doña Elena Rivas Muñoz. Ella se afilió a la APSE el 1 de octubre de 1956, un año después de que se había iniciado toda esta carrera sindical. Doña Elena es docente de estudios sociales y trabajó en el Instituto Julio Acosta García en San Ramón. Entonces, con ella saludamos también a todos los afiliados que tienen muchos años de estar con nosotros y aquellos que acaban de llegar. Eso hace grande a la organización, y entonces un abrazo de parte de la dirigencia a todos ustedes, compañeros y compañeras. De esta manera, la APSE cierra la segunda temporada del programa Desde la Otra Acera, pero regresamos nuevamente el 12 de agosto. Así que desde ya los invitamos a que nos sigan acompañando en las nuevas producciones. Para hoy tenemos el tema 4 años de caos social. Con todos los presentes aquí, pues vamos a analizar un poco esta situación, este tema tan importante, tan actual. Desde la APSE, como Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, nuestro objetivo con esta producción, en tiempo de pandemia, de crisis fiscal, económica y social, la intención es generar conciencia desde una perspectiva más justa, más social y podríamos decir hasta que más pueblo. Aquella que no es la de los medios de comunicación tradicionales, que responden solamente a intereses empresariales. Así que para iniciar este programa, los dejo con el secretario general de la APSE, nuestro compañero Denis Solís, para que él presente a nuestros invitados. Buenas noches, doña Saray. Buenas noches a todas las personas que nos siguen el día de hoy. Definitivamente un tema muy interesante, una recopilación de varios temas que hemos desarrollado durante este tiempo, en esta experiencia que se llama Desde la Otra Acera, como dijo doña Saray, una perspectiva diferente de la información. Vamos a tener el tema de 4 años de caos social, y para el desarrollo de este tema tenemos invitados de lujo. El día de hoy nos acompaña el señor diputado José María Villalta del Frente Amplio, nos acompaña también Ilka Treminio, directora de Flaxo, y también tenemos la compañía de Laura Martínez, directora del Semanario Universidad. El programa del día de hoy va a estar muy interesante, vamos a estar desarrollando temas de gran importancia, de actualidad, y por supuesto nos acompaña nuestra compañera economista Sofía Guillén, a quien le damos la bienvenida. Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida. El día de hoy va a estar interesante, ¿verdad?, el desarrollo, especialmente con los invitados que tenemos para el mismo. Buenas noches, Denis, doña Saray, a los que nos acompañan por las redes sociales y a nuestros invitados e invitadas acá presentes. Efectivamente, un cierre de temporada, hemos decidido dedicarlo a un balance de 4 años sobre el gobierno de la República y el papel de la Asamblea Legislativa. También agradecemos, aunque no pudieron presentarse, al diputado del PUS, Pablo Heriberto Abarca, y a la diputada del PAC, Paola Vega, quienes habían confirmado su participación, pero por razones de fuerza mayor no pudieron hacerse presentes. Igualmente les agradecemos. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con el primer bloque de esta noche para caracterizar un poco esas oposiciones al gobierno desde la Asamblea Legislativa. Con mi llave maestra, pago mi vehículo sin portar efectivo. Además, puede consultar su estado de cuenta, realizar transacciones,
suscribir ahorros y muchas cosas más desde nuestra web banking. Solicítela y participe en el sorteo de 100,000 colones. Caja de Ande. Del corte comercial, esta noche en cierre de temporada en vivo, dedicamos el programa a 4 años de caos social en Costa Rica. Les invitamos a dejar sus comentarios y preguntas en la transmisión en vivo desde Facebook. En este primer bloque vamos a intentar caracterizar las oposiciones, en plural, legislativas al gobierno de la República. Pero antes de darle la palabra a nuestros invitados e invitadas, veamos el siguiente video en donde Jonathan Acuña, asesor legislativo, nos recuerda algunas alianzas del 1 de mayo del año pasado. Hay acuerdos que se hacen visibles, estos que se expresan públicamente, ¿no? Y hay otros, pues, que no, que son contactos directos que no se convierten en una comunicación de conocimiento público. Creo que hay de las dos. De la primera estoy absolutamente seguro, porque justamente para la elección de este 1 de mayo, este directorio que ahora preside un diputado de Restauración Nacional por un acuerdo entre Liberación Nacional y el PAC, ellos en mayo han hecho público un acuerdo con contenidos programáticos. Y voy a señalarlos, un acuerdo que se escribe en términos muy generales. Esto es muy común porque así nadie se ve en la obligación de exponer sus cartas, eso es lo que creo, pero sí que tiene algún nivel de detalle. Entonces, ese acuerdo de mayo entre Restauración Nacional y Liberación y el PAC, en el eje de lo económico dice, leo literalmente, eurobonos, teletrabajo y flexibilidad de las jornadas laborales, datáfonos, protección y defensa del consumidor. Bueno, Jonathan Acuña, asesor legislativo, nos recordaba que el año pasado, para el 1 de mayo, existieron alianzas entre el Partido de Gobierno, el Partido de Liberación Nacional, Partido de Restauración, en función a algunos de estos temas que ponía sobre la mesa. Doña Ilka, ¿cómo podemos hacer para caracterizar esta diversidad de oposiciones al gobierno? Porque de repente, a veces hay algunas alianzas que pareciera que más allá de transparentarse, en la práctica suceden, y hay otras oposiciones que ciertamente no se alían necesariamente en estas agendas. ¿Cómo podríamos caracterizar las oposiciones legislativas al gobierno? Bueno, primero quisiera felicitar a APSE por el aniversario que cumple hoy, 66 años, una organización de una gran sostenibilidad, y además yo quisiera felicitar a su principal representante aquí con nosotros, doña Saray, que además es una mujer que encabeza este ente sindical, siendo además una de las primeras mujeres que están al frente de una organización de este tipo, y además mandar un saludo muy atento a doña Elena, la primera afiliada, otra mujer del sector de APSE. Bueno, yo quisiera señalar que la Asamblea Legislativa actual es una asamblea sumamente fragmentada. Podemos todavía tener asambleas más fragmentadas. Esta se ubica dentro de lo que en la ciencia política llamamos un multipartidismo moderado. No obstante, esto complica muchísimo los procesos de negociación y de acuerdos entre el Poder Ejecutivo y el escenario legislativo. Nosotros podemos decir que durante las primeras legislaturas, sobre todo durante la primera legislatura del 2018, el proceso negociador giró en torno a temas que tenían relativo consenso o por lo menos relativa dominancia entre la mayoría de los diputados, y eso permitió tener un estilo de negociación de grandes temas y grandes acuerdos. Hacia el segundo y tercer año de la legislatura, la Asamblea Legislativa se movió hacia una posición recalcitrante contra el gobierno, y por lo tanto el gobierno tendió no a posiciones negociadoras, sino más bien a posiciones en las que se negociaba de manera particular o particularista los mecanismos de incorporación de políticas a los proyectos de ley. Por lo tanto, podríamos decir que esta Asamblea Legislativa se ha movido entre las posiciones recalcitrantes y las posiciones parroquiales o veniales. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ejecutivo no ha negociado grandes ideales dentro de los proyectos de ley, sino que lo que ha hecho es canjear aspectos puntuales de las políticas o entre políticas para poder sacar adelante determinadas agendas. Esto genera problemas muy fuertes en la política pública. El mejor ejemplo es la Ley de Empleo Público, que termina siendo un Frankenstein, porque al tener que establecer mecanismos de negociación parroquiales y poder canjear determinados aspectos del proyecto de ley, terminamos incluyendo aspectos como, por ejemplo,
la objeción de conciencia en un proyecto de ley donde lo que se pretendía era más bien generar aspectos modernizantes de la estructura que regía el empleo público, con lo que eso quiera decir, digamos. Esto hace que los proyectos de ley no manifiesten una imagen o un pensamiento sobre el Estado o sobre la política social que se pretende, sino más bien nuevamente una serie de aspectos que lo terminan convirtiendo la política pública en un Frankenstein que reúne precisamente los acuerdos específicos con distintos legisladoras y legisladores de manera parroquial. Entonces nos movemos para clasificar esta Asamblea Legislativa en relación con el Ejecutivo entre las posiciones recalcitrantes y las posiciones parroquiales. Muchísimas gracias, doña Ilka. A propósito de estas alianzas y esos Frankenstein que terminan saliendo, don José María, desde una perspectiva desde adentro de la Asamblea Legislativa, conociendo usted estos pulsos, estos estires y encoges, ¿cómo se han movido esas alianzas durante estos 4 años? Lo pregunto porque de repente quien nos mira desde casa puede tener la percepción de que un PLN, un PUS, un Restauración son partidos de oposición, pero escuchábamos a Jonathan contarnos que en un 1 de mayo algunos de estos no han tenido problemas en aliarse por un directorio. ¿Cómo funcionan esos pulsos y esas oposiciones que existen desde la Asamblea Legislativa? Bueno, sí, yo agregaría, aunque podría parecer paradójico con lo que, o contradictorio con lo que señala Ilka, que al mismo tiempo es pero no lo es una oposición, una asamblea con una oposición muy débil al gobierno. Es decir, a pesar de que hay discursos muy agresivos o recalcitrantes, como dice Ilka, al final lo que ha venido pasando es que los partidos representados, la representación partidaria que hay en la Asamblea Legislativa es una representación totalmente desfigurada, desdibujada, donde lo que prevalecen son intereses particulares o grupales de gremios políticos o de sectores económicos, y no, digamos, una carta ideológica o principios sólidos o una visión de Estado clara. Entonces, en la práctica lo que hemos tenido es una posición débil, incapaz de plantear como un proyecto alternativo, pero que hace mucho ruido y que busca postrar al gobierno, pero en cuestiones coyunturales, como por ejemplo la exigencia de que renuncie Otón Solís, no sobre cuestiones realmente de fondo, y más bien al mismo tiempo a eso habría que sumarle un gobierno que también, en mi opinión, está totalmente desdibujado ideológicamente del Partido Acción Ciudadana, que para lograr esos acuerdos se va corriendo hacia la derecha, un gobierno que claudica de hacer política, porque hacer política es negociar, buscar, pero al mismo tiempo tratar de posicionar tus propuestas, tus principios, un gobierno que renuncia a muchos principios y que empieza a coger banderas de los sectores más recalcitrantes de la derecha sin ninguna criticidad para formar esas mayorías coyunturales, y entonces lo que nos queda es una Asamblea Legislativa que ha aceptado retrocesos, por ejemplo, en materia de derechos laborales y conquistas sociales, y que los ha impulsado, una Asamblea Legislativa que ha aceptado profundizar la agenda neoliberal en cuanto al debilitamiento de las instituciones sociales y del Estado social de derecho, una Asamblea Legislativa que ha avanzado poco o casi nada en agendas de derechos humanos, pero que sí, digamos, ha impulsado una política económica, por ejemplo, una política tributaria regresiva, donde no se ha logrado, digamos, una reforma fiscal que realmente promueva una distribución más equitativa del ingreso, todo lo contrario, recargando los costos de la crisis sobre los hombros de la clase trabajadora, una Asamblea Legislativa que ha impulsado recortes brutales sobre los presupuestos públicos, afectando incluso programas sociales y el funcionamiento del mismo Estado. Es decir, en ese desdibujamiento ideológico han ganado sin duda los grupos de la derecha económica, los grupos neoliberales y los grupos conservadores, y hay una ciudadanía que cada vez más no se siente representada, ¿no? El Partido de Acción Ciudadana traicionó muchas de sus banderas, se corrió hacia la derecha. Los partidos que fueron elegidos o que tuvieron más votos para hacerle oposición al Partido de Acción Ciudadana hacen mucho ruido como que son oposición, pero en la práctica terminan alineándose con las mismas políticas a favor de los grupos
empresariales más poderosos. Entonces, por eso a veces da la impresión de que es una posición ruidosa, pero a la hora de votar ciertos proyectos de ley perjudiciales para el pueblo, fácilmente obtienen 38 votos, 40 votos, 45 votos sin mayor dificultad. Y yo creo que en el fondo hay un gran déficit de representación de la ciudadanía en la Asamblea Legislativa. Por eso pues, uno escucha por todo lado que la gente no se siente representado, porque esos partidos por los que votó tal vez la gente estaba pensando en otra cosa, o son partidos que se han desdibujado mucho de sus principios originales y hoy responden a intereses de grupos de poder, de grupos económicos, y no a un ideario político claro. Bueno, después de todo, en la reforma fiscal, la mayoría aplastante contó con votos del PAC, del PLN, el PUS y de estos partidos tradicionales. Buenas noches. Sí, doña Laura. Buenas noches a todos y a todas, y felicitaciones por esos 66 años de una organización de enorme trascendencia para el país, organizando a los trabajadores y trabajadoras de la educación. No es cualquiera el sindicato que puede mantenerse en momentos de crisis a nivel mundial y que hoy puede estar celebrando un poquito más de 6 décadas. Así que, de verdad, felicidades. Bueno, desde la perspectiva de los medios, creo que lo que dice Ilka sí es muy interesante, pero siento que de alguna manera, en realidad, si uno tuviera que valorar lo que ha pasado, no sé, Ilka, ¿qué pensás? Pero esta administración, desde el punto de vista de la prensa, más bien uno podría decir de logró lo que quería. Es decir, yo no veo como grandes diferencias. Logró la aprobación del plan fiscal, que sin duda ha sido el proyecto, digamos, que generó mayor controversia iniciando el gobierno, con una cobertura muy fuerte. A mí me tocó estar en la dirección de los servicios informativos del SINAR en ese momento, con una cobertura muy fuerte, pero toda básicamente en que ese plan era necesario, que era urgente, que salvaba al país de una situación de déficit fiscal. Por cierto, me llama la atención que hace poco, ayer creo que fue, al ministro de Hacienda, Elian Villegas, le preguntaron que cuánto se estaba pagando por intereses por la deuda, y dijo que no tenía el dato, que se los iba a entregar posteriormente, cuando la Contralora hacía poco acababa de decir cuál era el dato, estaba generando el déficit fiscal. Ese proyecto se trajo, en realidad mostró una confluencia de todos los partidos políticos, todos lo aprobaron, y hoy las universidades, por ejemplo, están viendo el impacto de lo que fue la aprobación de Perdón, José María. Perdón. Todo menos el Frente Amplio, correcto. No, y también me parece que don Walter Muñoz del PIN, correcto. No todos los diputados del PIN, me parece, pero casi todos los diputados del PIN. Y disculpas por ello. Quiero decir, una confluencia en un proyecto tan grande y con tanto impacto. ¿Qué pasó con la cobertura de esa iniciativa? Prácticamente había un consenso de todos los medios de que era urgente y necesario aprobarlo. Nunca hubo, o difícilmente, también voy a hacer excepción, pero es que tenemos que decirlo, de parte en ese momento donde nos encontrábamos, en la dirección de los servicios informativos del SINAR, generamos debates, generamos cobertura desde la movilización social que se generó, que no fue cualquier cosa, fueron 3 meses de organización, de movilizaciones aplastadas de manera muy fuerte. Y también la de los 4 gatos. ¿Ah? A una le llamaron la de los 4 gatos, ¿verdad? Esa era la cobertura mediática general. Una movilización sobre todo de trabajadores y trabajadoras del sector público en ese momento. También con una censura muy fuerte de parte de la mayoría de los medios de lo que era esa movilización en torno a la ley de empleo público. Y con una poca participación de las universidades estatales en la lectura de lo que eso iba a significar. Hoy, sentada en la dirección del Semanario de Universidad y también viendo lo que esto está impactando a las universidades, se ve el golpe tan fuerte que ha significado, porque también hubo consenso en las otras propuestas, regla fiscal, la aplicación de la regla fiscal, que es este límite al gasto, y posteriormente a la movilización social hubo consenso también de los grupos para aprobar lo que han llamado las organizaciones laborales la ley antihuelgas. Entonces uno ve como 3 grandes momentos. Ese fue como un gran momento, y también hubo consenso en aprobar, no lo puedo omitir,
las exoneraciones fiscales que se dieron en torno a aquellas empresas que tenían intereses morosos con el INDER y con el IFAM, que básicamente son las empresas grandes, FIFCO y otras más, que producen bebidas, que producen refrescos y otro tipo de bebidas. Hubo un gran consenso en esos mismos partidos políticos para aprobar para condonar esas deudas morosas. En la práctica terminan aliándose. Entonces, ciertamente. Finalmente uno logra entender que desde ese 2018 y posterior, 2019, hubo una gran confluencia en la aprobación de esas iniciativas. Y Dios guarde el medio que se saliera, vamos a ver, de esa cobertura, ¿verdad? Me acuerdo que en ese momento lo que planteamos era, bueno, aquí tiene que haber un debate por lo menos, mínimo aquí tiene un debate. Lo invitamos mucho a don José María, tuvimos a doña Sofía Guillén en debate con otros economistas que tuvieran otra lectura, con abogados tributarios que estaban a favor y en contra de la reforma fiscal. Y bueno, recibimos muy buenas respuestas en aquel momento por haber generado por lo menos espacios de debate. Tan es así que hasta se generó un debate muy reconocido también desde la perspectiva de un medio que no tiene pues ese impacto tan grande, pero que fue la discusión entre dos economistas, entre ellos doña Sofía y Luis Paulino Vargas, con el viceministro de Hacienda, don Nogui Acosta, sí. Y también con el economista venezolano radicado en nuestro país, exactamente. Sí. Y bueno, fue un debate interesante, por lo menos debía haber polémica, pero prácticamente recuerdo que la cobertura era única por parte de nosotros con esas discusiones. Mínimo tenía que haber una discusión. Bueno, precisamente la importancia de los medios alternativos se ve reflejada en este tipo de espacios. Denis, rápidamente, ¿cómo percibieron ustedes o cómo perciben actualmente desde la APSE la apertura del gobierno y de la Asamblea Legislativa para hablar temas claves, incluyendo a las oposiciones, para hablar de empleo público, de presupuestos de la República, de la ley antihuelgas? Hay apertura de parte de esas oposiciones plurales y diversas. A nivel de gobierno ha sido un tema muy complicado el poder tener diálogo y apertura con los sectores sociales y sindicales. De hecho, si retomamos el tiempo, ¿verdad?, del caso del plan fiscal, recordemos que incluso Carolina Hidalgo en la Asamblea Legislativa dio la directriz de no permitir el ingreso de líderes sindicales. Ahí recordamos a José María haciendo el reclamo, ¿verdad?, cómo era posible que líderes sindicales tuviesen prohibición de ingresar a la Asamblea Legislativa, y prácticamente el gran sector empresarial estaba como Pedro por su casa haciendo lobby legislativo, y lamentablemente hasta en los últimos tiempos nos damos cuenta que personas vinculadas con narcotráfico, presuntamente, ¿verdad?, tienen puerta abierta en la Asamblea Legislativa, y ahí se le hizo prohibición a los sectores sindicales. En el mismo caso, por ejemplo, del plan fiscal, recordemos que por parte del Ejecutivo, lamentablemente, lo que han hecho durante este tiempo es, se sientan, hablan, escuchan, pero no negocian. Y vimos, por ejemplo, en el caso del plan fiscal, la cantidad de horas, tarde de la noche sentados, pero al final de cuentas los enviados por parte del Ejecutivo eran personas que no tenían ningún tipo de poder de decisión. Lo que hicieron fue prácticamente entretener, hablar y no avanzar en ningún tipo de negociación con los sectores sindicales y sociales. En cuanto a lo que ha sido la Asamblea Legislativa, bueno, esa primera parte, tal vez como la describías, sí fue un poco difícil tener ese acceso. Sin embargo, hemos visto que a nivel de fracciones que hayan coincidido y hayan tenido esa apertura con los sectores sociales y sindicales, muy pocas, creo que se pueden contar con los dedos de las manos, ¿verdad? Y les sobran dedos a uno. Hay temas en lo que algunos diputados, hablemoslo individualmente de las diferentes fracciones, tal vez se han separado un poco, digamos, de sus fracciones, y dependiendo de los temas, algunos han coincidido e incluso han tenido esa apertura al diálogo y apoyo a los sectores sindicales y sociales, pero en realidad el proceso de diálogo y especialmente el proceso de negociación ha estado totalmente cerrado con el sector sindical y social, y especialmente desde Casa Presidencial, donde se ha dado esa situación. Don José María, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Doña Laura, gracias. Y a propósito de los espacios alternativos al semanario, también gracias. Doña Ilka, muchas gracias por habernos acompañado. Hemos llegado al final del programa. Les agradecemos a quienes nos han sintonizado, a don Olger Chávez por sus comentarios, a don Vinicio Alfaro, don Alberto González, doña María Arias, don Kenia Castillo, a todas y cada uno de ustedes, gracias por el seguimiento a este programa. Ahí les queda para que lo puedan
ver y reflexionar a profundidad. Adicionalmente, les agradezco a modo personal por este hermoso proyecto del que he podido ser parte y a la APSE también. Esta noche me retiro del proyecto, pero el proyecto continúa. Así que el 12 de agosto, que regresa la tercera temporada de la APSE, por favor vuelvan a sintonizarlo. Este es un espacio alternativo de información y discusión. Aprovechémoslo. Muchas gracias. Buenas noches, doña Saray, Denis, invitados e invitadas. Gracias. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. Solo el sector privado produce riqueza. No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia.